esta herramienta, así que lo tenemos en comunicación a Matías Oberlin, que es becario del CONICET e integrante del programa de investigaciones sobre historia agraria de la Universidad de Buenos Aires. Matías, ¿cómo estás? Acá te saludamos Julieta, Maitena y Emma para FM en Tránsito. Hola Julieta, Maitena, Emma, mucho gusto, saludos a la audiencia y al equipo técnico también. Bueno, muchas gracias por estos minutitos. Bueno, decíamos ahí con este relevamiento que han hecho, ¿no? ¿Qué es en principio, cuánto de nuestro territorio podríamos decir, según lo que ustedes han investigado, está en manos extranjeras actualmente? Bien, primero, mira, te comento un poco cómo surgió este informe, ¿no? Que es una preocupación de varios investigadores, que cada uno tiene su línea de investigación en realidad, y nos juntamos preocupados porque vemos dos procesos que desde la década del 80 y del 90 se vienen dando en nuestro país, que es el tema de la concentración de tierras y la extranjerización. A partir de eso, desde la pandemia nos empezamos a juntar, lo que siempre digo, robándole horas al sueño, porque no forma parte de nuestras investigaciones centrales, sino que vamos juntándonos por esta preocupación en conjunto, en común, y lo que hicimos fue publicar un informe, o sea, convertir en una herramienta dinámica y interactiva un informe que solicitamos al gobierno en agosto del año pasado sobre extranjerización de tierras. Lo que encontramos ahí en ese informe, que nosotros lo convertimos en una herramienta interactiva, que es este mapa de extranjerización de tierras en el que se pueden meter a visitarlo, visitar cada uno de los departamentos que aparecen ahí, es que más de 13 millones de hectáreas de nuestro país se encuentran en manos extranjeras, y cuando decimos manos extranjeras nos referimos a sociedades anónimas, a gente que no habita en nuestro territorio, no a ciudadanos de otros países que vienen a vivir a nuestro territorio, se instalan y trabajan la tierra, sino que siempre nos estamos refiriendo a grandes sociedades anónimas, a grandes capitales. 13 millones de hectáreas, que es el dato que arroja este informe del gobierno, que nosotros convertimos en herramienta, es el equivalente, para que se den una idea, a la superficie de Inglaterra o a la superficie de una provincia entera como Santa Fe, ¿no? Eso es lo que hemos detectado y lo que hemos puesto en conocimiento de todo, ¿no? De estas 13 millones de hectáreas, que representa más o menos el 5% de nuestro territorio nacional. Lo que resulta de más significativo de esto es que, si bien el proceso de extranjerización de tierras es un proceso que arranca en la década del 90, no es atribuible específicamente a este gobierno ni a los gobiernos inmediatamente anteriores, ¿no? Es un proceso que arranca en la década del 90 y que lo que hace la Ley de Tierras del año 2011 es ponerle un freno, ponerle un tope a este proceso. El tope que indica la Ley de Tierras es un tope de un 15% a nivel provincial y a nivel departamental. Bien. Este gobierno... adelante, me preguntas porque si no... No, por ahí esto que decías, ¿no? Hay un límite departamental y provincial. ¿Eso se respeta ahora? ¿Se está profundizando a partir de este gobierno? O bueno, ¿cómo ven ustedes esa evolución? Bien, ese 15%, como decías, es a nivel provincial y departamental. Lo que dice este gobierno es que se cumple a nivel provincial y que por eso la ley no tiene ningún sentido y hay que derogarla, ¿no? Este gobierno ha manifestado intenciones en derogar la Ley de Tierra desde el día 1, el día que Milei asumió, lo nombró en su discurso de asunción. Posteriormente, a los pocos días de andar el gobierno, en el decreto 70 intentó derogar la Ley de Tierras. Esto se frenó por un amparo de los excombatientes de Malvinas, del CECIM de La Plata. Pero ahora, con el cambio de las cámaras, Adorni nuevamente volvió a insistir con esta temática de derogar la Ley de Tierras. Lo cierto es que el gobierno insinúa que ninguna provincia incumple este porcentaje del 15%, pero el problema no está a nivel provincial, sino que se encuentra a nivel departamental, ¿no? Si uno hace doble clic en cada una de las provincias, lo que encuentra es esto. Hay 36 departamentos a nivel nacional que incumplen con la Ley de Tierras. O sea que la extranjerización supera el 15%. Eso no significa que se haya extranjerizado a posteriori de la Ley de Tierras. Muchos de estos departamentos vienen con esa extranjerización previa y por eso se crea la ley, ¿no? La ley justamente avanza legislando hacia adelante y no hacia atrás, no revierte una situación de extranjerización previa. El problema es que justamente el derogar esta ley lo que va a hacer es acelerar estos procesos, ¿no? Esos puntos rojos que nosotros vemos en el mapa
crecerían en su extranjerización, los puntos amarillos se volverían rojos y los puntos verdes probablemente se volverían amarillos o rojos en la medida que se levante esta restricción para la compra de tierras por estas grandes corporaciones extranjeras. Matías, Maitena, quien te habla. Por un lado, preguntarte qué países están liderando ahora estas hectáreas en manos de extranjeros, y por otro lado, si generan algún tipo de empleo o alguna conveniencia para nuestro país, de alguna manera, o cómo podría hacerlo más aún. Mira, en cuanto al ranking de países que lideran esta extranjerización, hay 3 países que encabezan la lista. Particularmente el principal es Estados Unidos, que tiene 2,7 millones de hectáreas. Lo sigue Italia con cerca de un poco encima de 2 millones de hectáreas, y tercero España con 1,7 millones de hectáreas. Eso en cuanto a países. El tema es que también el informe, nosotros ahora vamos a sacar un nuevo comunicado, ¿no? Un nuevo informe, vamos a cambiar el display del mapa, digamos, vamos a cambiarle la visualización, y vamos a sacar un nuevo informe donde además alertamos que gran parte de la extranjerización se encuentra en sociedades que se encuentran en paraísos fiscales, ¿no? Aparece Suiza, aparece Liechtenstein, Luxemburgo, grandes países o territorios que son paraísos fiscales. Con eso hay un problema, porque, por ejemplo, nosotros sabemos, porque la ley así lo indica, relevar nacionalidad de esa extranjerización de tierras, pero no indica, por ejemplo, de qué lugar específicamente, porque, por ejemplo, hay paraísos fiscales adentro de Estados Unidos, eso no lo podemos saber, ¿no? Entonces, hay un gran porcentaje de tierras, te diría que cerca de 2 millones de hectáreas, que están en paraísos fiscales, ¿no? Sumadas a estas tierras estadounidenses, estas tierras italianas y estas tierras españolas, que probablemente muchas de esas también estén en paraísos fiscales. ¿Eso es un gris que en 2011 no se consideró? Creo que sí, ¿no? Eso es un gris que para el relevamiento no se consideró, ¿no? No se vio con esa preocupación en ese momento, y hoy, a la luz de los escándalos que hubo más adelante, ¿no? Como el Panama Paper, en Panamá también hay territorio argentino que se encuentra en manos de capitales asentados en Panamá, por ejemplo, ¿no? Bueno, todo esto lo vamos a sacar en un informe próximamente, que lo vamos a poner a disposición del público también. Y en cuanto a la generación o no de trabajo, me parece que ahí es una cuestión bastante problemática, porque en realidad donde se encuentran estos capitales, como bien informamos en este primer informe que sacamos, es que se encuentran en tierras de frontera, en tierras donde hay una abundancia o donde las características centrales de estos territorios es tener algunos minerales, hidrocarburos, minerales, tierras raras, ¿no? Que son tan valoradas para la actual industria mundial, o en zonas logísticas muy importantes, por ejemplo, donde hay puertos a lo largo de la hidrovía del Paraná, que es la principal cuenca navegable del país. Entonces, más que en términos del desarrollo a través de la generación de puestos de trabajo, me parece que el tema de la extranjerización lo tenemos que pensar en términos de soberanía, ¿no? La pérdida de soberanía nacional sobre determinados recursos, sobre determinados controles, como estos puertos, en zonas limítrofes, ¿no? Es muy problemático. Ningún país de la región, ni Bolivia, ni Paraguay, ni Brasil, ni Estados Unidos, ni Canadá, ni casi ningún país europeo, habilita la compra de tierras por extranjeros en zonas de frontera, porque esto trae una serie de consecuencias en términos de soberanía muy graves. Justamente, si un extranjero posee tierras de los dos lados de la frontera, puede traficar determinado tipo de mercaderías, incluso se puede generar una trata de personas o narcotráfico, ¿no? Actividades al margen de la ley, porque el Estado no puede regularlo, porque justamente la propiedad privada no puede ser invadida salvo que haya una orden judicial. Entonces se generan problemas de soberanía muy importantes, ¿no? Con estas tierras en zonas fronterizas, con estas tierras que se ubican en zonas muy ricas en recursos minerales, en acuíferos. Sí, también tenemos hasta, por ejemplo, ¿no? El cierre de lagos, ¿no? De espacios públicos que ahora empiezan a convertirse en las piletas privadas de algunos, como tenemos en el caso en el sur. Estamos hablando con Matías Oberlin, él es becario del CONICET, integrante del programa de investigaciones sobre historia agraria de la UBA, por este mapa también de la extranjerización de tierras en nuestro país.
Y cómo, al menos, no sé si lo han podido ver, ¿no? En esto que han ustedes investigado, como vos decías, ¿no? Por fuera también de su trabajo de investigación, ¿qué es lo que genera más interés, ¿no? En estos espacios estratégicos, en estos espacios fronterizos, donde hay recursos naturales fundamentales para nuestro país y nuestra soberanía? ¿Hay alguna región, hay algún recurso en particular que a partir de ver ese mapa consideren que genera mayor interés? Mira, nosotros invitamos a que se metan a visitar el mapa y un poco también avancen sobre las conclusiones también en sus propios territorios, porque lo interesante del mapa es que muestra una problemática que es nacional. Nosotros lo que detectamos es justamente esto, ¿no? Hay búsqueda de recursos estratégicos, hidrocarburos, tierras raras, zonas de frontera, puertos, acuíferos, ¿no? Como te decía, si uno mira el mapa, lo interesante es que van a ver que todos los puntos rojos se encuentran en su gran mayoría a lo largo de la cordillera de los Andes, en la zona de frontera del NEA, particularmente entre Argentina y Paraguay, Argentina y Brasil, y a lo largo de la hidrovía del Paraná. Y si además hacen clic en cada uno de los departamentos donde nosotros indicamos el porcentaje de extranjerización de tierras en cada uno de esos departamentos y la cantidad de hectáreas extranjerizadas en cada uno de ellos, van a ver que hay, por ejemplo, a lo largo de la cordillera hay 4 departamentos donde más de la mitad de las tierras se encuentran en manos extranjeras. El departamento de Lácar en Neuquén, que justamente es un lugar muy rico en recursos acuíferos, el departamento de General La Madrid en La Rioja, donde últimamente están anunciando una serie de inversiones mineras, ¿no? Y los departamentos de Molinos y de San Carlos en Salta. Bueno, son una serie de departamentos, insisto, con determinados recursos y con estas características de que se encuentran a lo largo de la cordillera, ¿no? En una zona neurálgica para el control territorial nacional. Matías, antes de despedirnos, contanos, para quienes también están escuchando y viéndonos, ¿dónde pueden consultar el mapa? Bien, el mapa se consulta en observatoriodetierras.blogspot.com. En breve vamos a estar subiendo novedades ahí, vamos a cambiar la visualización para que sea más interactivo aún el mapa, además con otros datos que va a ser el principal origen de los capitales en cada una de estas provincias. Y también le pedimos si nos pueden seguir en redes, que son @PRIHA, _FCE de Facultad de Ciencias Económicas, y el otro @ es @milpa, como se escucha, _ARG. Bien, bueno, entonces ahí después lo vamos a dejar colgado para que la gente pueda entrar y consultar este mapa y, como vos decías, no ir viendo también ahí esas conclusiones plasmadas en todo ese laburo. Muchísimas gracias, Mati, por este ratito. No, a ustedes, gracias por llamar. Un abrazo Saludos. grande. Matías Oberlin, becario del CONICET, parte también de este Observatorio de Tierras. Hicieron este mapa de la extranjerización ahí en observatoriodetierras.blogspot.com. Se puede consultar, un mapa interactivo, en donde vamos a ver cosas como esto que nos decía: 13 millones de hectáreas en manos de extranjeros, la superficie de Inglaterra o Santa Fe, que no le pertenece a nadie en el territorio argentino, sino que, bueno, hay un tema ahí con la soberanía y le pertenece a extranjeros, y una mirada, por supuesto, de ir avanzando hacia ese lugar, poniendo en riesgo algunos recursos estratégicos. Hacemos una pausa, ¿te parece? Dale. Hacemos un cortecito, pero quédate que enseguida nomás venimos con más de este verano en tránsito, y acordate que te queremos escuchar al 11 41 65 82 52. ¿Cuál es tu refrán de cabecera? Por acá, por ejemplo, nos dicen: por plata baila el mono. Bueno, muy correcto para los tiempos que corren, así que me gusta. Con esto que decía Matías, y bueno, la importancia que tienen las ciencias sociales, también. No hay peor ciego que el que no quiere ver. También. Estás afilada hoy con los refranes, ¿eh? Estás afilada. A mí se me nubló por completo, no me acuerdo ninguno. Así que vamos a seguir pensando en un ratito. Vos también, pensá en tu casa ahí mientras te tomás un matecito, te comes un bizcochito y nos mandas mensajito al 11 41 65 82 52. Ya me estoy volviendo cansado.